Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, aquellos temas que acaparan la atención nacional y que importan al panameño en el día a día. Esta es la agenda para hoy. Medicamentos, ¿hay o no hay? Esa es la pregunta y la respuesta estará en manos de Emma Pinzón. Ella representa a los enfermos crónicos, y Ana Patricia Cuestas, quien está encargada de la Dirección Nacional de Compras de la Caja de Seguro Social. Hoy tenemos visita de un aspirante al solio presidencial. Martín Torrijos conversará con Panamá en Debate Abierto. Luego tenemos un análisis, un balance de la semana política a cargo precisamente de un representante de la campaña de don Martín, Carlos Salazar, y Omar Ahumada, vocero de la campaña de Gaby Carrizo. Luego una visión independiente, es como viendo los toros desde la barrera. Estará Rodrigo Noriega y pone el país bajo la lupa. Y cerramos haciendo un balance de este medio año 2023. Logros y retos a cargo de Severo Sousa. Él es empresario, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. ¿Qué tal, don Danilo? Buen día. Buen día, don Hugo. Viendo que la semana que pasó y la que está por comenzar, ya, la que estamos inaugurando, son semanas de carga política. Mucha carga política. Porque hasta medicamentos, que es un asunto técnico y de salud, lleva buena carga política. Oiga, pero exactamente, en medio de todo eso, por ejemplo, ese tema de medicamentos tenemos que preguntárselo a Martín Torrijos, que estará hoy aquí en Debate Abierto. Está la política, pero están los temas permanentes. Y si hay un tema permanente, es este de los medicamentos. Hablemos con Emma Pinzón, buen día, bienvenida. Y Ana Patricia Cuestas, bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Hay o no hay medicamentos, Emma? Bueno, depende a quién le preguntas. ¿A usted se lo pregunta? Para nosotros los pacientes que atendemos enfermedades crónicas, críticas, sí hay desabastecimiento. ¿En qué sentido? Si tú tienes una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad en la sangre, una leucemia, un mieloma, que sabes que es una enfermedad sumamente crítica y vas a buscar tu medicamento y no hay, para ti es un 100% de desabastecimiento. Entonces, tenemos que verlo desde el punto de vista que como administrador yo tengo un concepto. Yo tengo 480 renglones en la Caja de Seguro Social, y si de esos 480 yo tengo 420, oye, yo tengo medicamentos, pero ¿qué pasa? Que muchos medicamentos muy sensitivos, que vienen siendo esos 40, 50 renglones que no hay, son los que nosotros consideramos que hay que vigilar. Yo sí entiendo muy bien que decir que tienes el 90% de abastecimiento no es mentira, y tengo que decirlo, sí es verdad, pero resulta que tenemos que ver qué procesos están pendientes para que eso se mantenga. Y yo te quiero decir, y permíteme terminar la idea, si nosotros estamos viendo que estamos en mitad del año, que no se ha realizado un acto público de compra, estos LP que decimos, de precio único, los contratos que están son contratos del año pasado, sabemos bien que eso demora mucho, ese evento de las LP se puede tomar 8 meses a un año, pero en junio, cuando tú ya estás al borde de que termine el año, entran en vigencia fiscal, los laboratorios no entregan si están así. Entonces, todo ese panorama, nosotros no podíamos esperar a que tuviéramos el agua aquí para quejarnos. Nos estamos quejando con el agua aquí, porque teníamos que lograr que se realizaran eventos o acciones rápidas para que nosotros terminemos el año bien. Dos cositas, porque lo primero es, ¿hay o no hay? Y dice, sí hay desabastecimiento, o sea, no hay medicamentos, claro, desde la óptica de los que faltan. Claro. ¿Usted cómo respondería a esa pregunta? Bueno, buenos días a todos. Para la Caja de Seguro Social, nuestro objetivo es realmente llegar a un 100% de dispensación. Actualmente tenemos un 80-90% de abastecimiento. Disculpe, ¿80 o 90?
Un 89.8%. 89.8%. Bien. Disculpe, es que las cifras son redondas, los números no engañan, eso es lo que a mí me gusta de la matemática, Perfecto. que es una ciencia exacta. Ajá, continúe. Pero definitivamente lo que dice Emma es verdad. Para nosotros es sumamente importante poder llegar a cada una de las patologías. Tenemos una lista de medicamentos que, como bien la licenciada Emma Pinzón ha dicho, ha sido licitada a través de una licitación pública y que originalmente tenía una extensión de periodo. Estos contratos tuvieron una dificultad porque se enviaron al refrendo en el último cuatrimestre y fueron devueltos a la caja sin ese refrendo para que buscáramos una nueva partida de vigencia fiscal. Ahora, teniendo este antecedente y sabiendo que esto está pasando y conociendo la historia, que esta es como una historia que se repite, solo cambian los actores. O sea, esto que usted me está diciendo, a mí no me sorprende. Yo lo he escuchado de otros directores de compra, de otros directores de la Caja de Seguro Social, en todo el ejercicio periodístico que tengo, que es de hace un par de días nada más. Pero los he visto repitiendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué no corregimos el sistema de compras de la Caja? Bueno, esa es la razón principal por la que venimos y decimos esta misma historia, porque hay que corregir la norma que regula las compras. Nosotros ya hemos construido de una forma, no como una isla, hemos llamado a toda la sociedad, todas las partes que realmente tocan el tema de las compras, inclusive de los pacientes, y hemos presentado una propuesta de norma para que regule la compra de medicamentos y se hagan esos cambios que necesitamos. Ahora, a pesar de estos cambios y de este diálogo, usted nos está planteando que a mitad de año los LP no están avanzando. Pero es que, Hugo, mira, las propuestas que tienen que ver con cambio de norma, que ese es el problema, tú le dices al funcionario, oye, pero ¿por qué tú no agarras por aquí? ¿Sí? No, yo no puedo hacer nada que la ley no me lo permite y yo los comprendo porque después que salen de ese puesto tienen que estar subiendo y bajando escalera. O sea, tú has dicho, cambian los actores, pero los pacientes seguimos siendo los mismos. Lo que no cambiamos somos nosotros. Y si eso tiene una ventaja es que nosotros llevamos un cúmulo de experiencias malas y tenemos una observación del sistema para proponer. Ya la experiencia les ha enseñado. Exacto, nosotros sabemos que estas LP pueden demorarte un año. Mira, en solo adjudicar te pasas 3 años. Entonces nuestra propuesta, porque sostuvimos una reunión con ellos el jueves pasado, y esa propuesta que nosotros les planteamos fue, ok, utilicemos la herramienta de desabastecimiento crítico, porque esa herramienta surgió a raíz de este gobierno, Así es. probó que un evento tan largo lo reduces a 3 meses. Entonces vamos a usarla por lo menos de emergencia, mientras que el otro, ese pocotón de contratos que te cuento que son 339. 339 contratos. Entonces, mientras eso todo se va regulando, que la Contraloría se inspire y no los refrende, como nosotros los pacientes esperamos, que el dinero surja de yo no sé de dónde, levanten la alfombra y sacudan y que la plata salga. Porque esa es otra cosa. Tú tienes un presupuesto con 240 millones de dólares para medicamentos, pero ¿tú crees que esos 240 millones están ahí disponibles? No lo están. No. Eso lo está en la reserva Pregúntale. Hugo, te ¿No cuento. lo están? Entre las cosas que ha dicho No, Emma, pero vamos primero a la plata, porque si yo no tengo plata no puedo comprar. nosotros tenemos los fondos, Tienen tenemos fondos. los recursos. ¿Y entonces dónde viene esto de que la plata no está? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un sistema en donde te va pasando el dinero de acuerdo a sus propios ingresos. Entonces, yo me imagino que el Ministerio de Economía y Finanzas, y yo no soy... Pero estamos hablando de la caja. No. Eso no se fondea del gobierno central. La caja Sí. tiene su reserva y su dinero. Nosotros tenemos los recursos financieros. Inclusive, parte de lo que comentaba Emma es que nosotros ya tenemos el proceso de licitación adelantado. Pero no solo eso, ellos nos preguntaban, ¿y qué va a pasar con los próximos meses? Ya también tenemos el proceso de A ver, cuentes. ¿Van a usar el desabastecimiento crítico u otro mecanismo? En este momento para nosotros lo importante es lograr llevar el 100% de dispensación y vamos a llevar todas las herramientas legales que tenemos para lograr ese 100% de Ahora, ¿no dispensación. cree que le tomará mucho tiempo? La experiencia le he dicho a la señora Emma, y nosotros hemos sido testigos, de que cuando hay un tropiezo, eso es como un efecto dominó, y esto se hace larguísimo. Y ustedes tienen que haberlo aprendido ya en 3 años de administración. Nosotros vamos a usar ese abastecimiento crítico. Sí, lo van a ya usar. lo convocamos. Inclusive estamos esperando... ¿De estos renglones? Sí, ya nosotros estamos esperando que el ministro de Salud, que el cual tuvimos una reunión el día de ayer para agilizar estos temas, firme la resolución. Nosotros ya lo habíamos solicitado. Así que esta semana debe venir un pronunciamiento o una decisión. Claro que sí. En ese desabastecimiento crítico, ¿qué medicamentos van a incluir?
Estamos incluyendo medicamentos que están en difícil adquisición. Son medicamentos que ya a través de las licitaciones no hemos logrado adquirir. Hablemos de algunos nombres para darle tranquilidad a los asegurados. Nosotros bueno, yo realmente no soy farmacéutica ni soy médico, entonces me pones en una situación que excede mi competencia, pero sí te puedo decir que van a venir medicamentos tanto para la parte de psiquiatría como la parte de cardiología, o sea, vienen medicamentos que son sumamente sensitivos. Para la presión, que habían reducido el número ahí, el renglón, creo que era 3 o 5 medicamentos, si la memoria no me es infiel anteriormente, ¿también van a incluir? Que es otro de lo que usualmente la gente está necesitando todos los días. Nosotros actualmente tenemos, por ejemplo, de hipertensión, tenemos anlodipina, tenemos abastecimiento a nivel nacional. Y Versatan también tenemos, o sea, los que realmente van a buscar todos los días. El medicamento que es de día a día tenemos a nivel nacional. Pero esos son los que buscan los enfermos crónicos, los que necesitan todos los días, y ellos están diciendo que no hay. La situación de los medicamentos de los enfermos crónicos es distinta a la de hipertensión. El tema del desabastecimiento crítico que se va a utilizar esta semana, podría darse anuncio si el ministro firma el decreto. ¿Les da tranquilidad? Bueno, nosotros consideramos, de ahí vienen 60 productos más o menos. Tengo que decirte que nosotros pertenecemos también a la Comisión de Desabastecimiento Crítico. Esa reunión se dio hace más de un mes. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que esto tiene un tema burocrático, eso tiene que ser publicado en Gaceta. Para ser publicado en Gaceta, el ministro de Salud lo debe de firmar y yo lo invoco que mañana a primera hora lo firme. Una firma no toma tanto tiempo, hombre. Pero tiene que recoger la firma de los comisionados. Y ahí fue donde vino el atraco, ¿no? Exacto. Porque hay algunos comisionados que no han sido convocados a firmar. El atraso. El atraso. Sí, el atraso. Yo oí mal entonces, disculpe. Yo fui la que lo dije mal. Disculpe. El atraso. Estamos Antes en que sintonía. me pongan No hay problema. Sí, inclusive en la conversación que tuvimos con el ministro, él aclaró que es uno de los comisionados, creo que del sector de pacientes que tenía que firmar, que logramos la última firma. Ajá. Don Danilo. Yo no sé si oí mal, pero yo también oí que usted lo invoca. Hasta que saltó. No, yo digo, es que también dijo que lo invoca. Digo, ya estamos en la categoría espiritual. Esperando un milagro. Bueno, ahí sí yo oímos te bien. digo que sí, nosotros como pacientes nunca perdemos esperanza porque nosotros dependemos 100% del sistema público y si tengo que invocar, invoco. Invoca. No hay nada que hacer. Ya estamos en el nivel espiritual. Pero Salgamos del nivel espiritual Bien. y volvamos a poner los pies sobre la tierra, por Exacto, favor. bien. Bien. Abastecimiento crítico es una puerta de emergencia. Entiendo que es eso, ¿no? Es una salida de emergencia. Bien. Quiero preguntar sobre qué cambios o mejoras ha habido, no en la salida de emergencia, sino en lo que debe ser lo regular, lo cotidiano, porque comprar tiene que hacerse siempre. Y entiendo que el proceso de adquisición de medicamentos es muy parecido a la compra de alimentos y de armas. No es como comprar ropa o comprar calzado. Yo puedo irme a Oriente a comprar ropa, calzado y la tengo aquí en muy poco tiempo. Acá, no, las industrias se acomodan para producir por temporada ciertas cosas y si usted se sale de esa temporada es un lío conseguir los productos. ¿Qué cambios ha habido en el proceso regular de compras para que hoy sepamos que el medicamento que se necesita en 2024 y 2025 esté efectivamente y no tengamos en 24 y en 25 que estar saliendo por la puerta de emergencia? Bueno, efectivamente hemos hecho cambios. Hemos hecho cambios desde el punto de vista administrativo, ya que en la parte legal no podemos cambiar la norma sin que intervengan otras instituciones del Estado. Se ha logrado reducir los tiempos, no es suficiente, hemos logrado reducir los tiempos. ¿Qué tanto se han logrado reducir los tiempos? ¿Cuánto tardaban antes, cuánto tardan ahora? Nosotros, revisando los antecedentes de compras, nosotros logramos encontrar licitaciones, tú no me dejarás mentir, Emma, de hasta 2 años llegamos a tener. ¿Y ustedes lo han reducido? Nosotros lo hemos logrado las adjudicaciones sí, en un periodo de 180 días. 180 días. Mira, si es así, no se necesita usar el desabastecimiento crítico. Sí se necesita y lo que pasa es porque que imagínense, pasan cosas para firmar después. se toma un mes, porque la ¿Sabe reunión se dio por hace qué un se mes. necesita? Y ahora el desabastecimiento me dice, perdón, que el abastecimiento lo logran en 180 días. La adjudicación. Ajá. La adjudicación. Lo que pasa es que el proceso de compras es un proceso complejo. La adjudicación es uno de Decidir cuántos quién pasos. ganó. Decidir quién, exacto. Entonces, ese es uno de cuántos pasos, para tener bien clara la Nosotros, cadena. una vez que llegamos a la adjudicación, inicia la parte de la confección de los contratos, el refrendo del contrato que
históricamente sube y baja, sí, va y viene. tiene algún tipo de situación y tenemos que reconocer que el sistema está obsoleto, Hugo. Ajá. Nosotros tenemos que hacer publicaciones a través de diarios, notificaciones persona a persona. O sea, no podemos utilizar los medios electrónicos. Oiga, Solo en Dios adjudicar mío. son 6 meses. Ya, bueno, la pregunta era Solo la sencilla. adjudicación. De 2 años, ustedes lo han reducido ¿a cuánto? Nosotros estamos hablando de, sí, el proceso lo hemos logrado hacer en, dije 180 días, pero Sí. en realidad son 120 días. 120 días logramos en la última adjudicación. 4 meses. Sí, 4 Sí, pero meses. yo le hablo del proceso completo, porque usted me dice El que antes proceso duraba 2 completo, años. el El proceso proceso completo, ¿a cuánto lo han reducido? Usted? Claro. Porque así me lo dice, a 120 días, y yo salté y dije, no necesitamos usar el No, sí desabastecimiento crítico. necesitamos, porque desabastecimiento crítico tiene una virtud. Ah. Y es que en el momento de la adjudicación hay una responsabilidad del Claro. proveedor de entregar. Eso es una innovación que tiene. No en el momento de la compra. O sea, nace la obligación con la adjudicación. Ahí se cortó un poco el tiempo. Entonces, Muchísimo el en tiempo. total, el tiempo, ustedes lo han reducido de 2 años a cuánto Con tiempo. desabastecimiento crítico, nosotros convocamos en 5 días. Una convocatoria que normalmente demoraría 45 días, la hacemos en 5 días. En 5 días, ajá. Y un proceso de adjudicación que normalmente demora 3, 4 meses, terminaríamos estando en un mes, un periodo de un mes. Y allí inmediatamente nace la obligación para entregar, o sea que sí es un proceso bueno. Inclusive en las propuestas de normas que hemos entregado, es uno de los modelos que estamos incluyendo como norma. Propuesta de norma, es decir, se necesita un cambio legal Sí, para totalmente. que Sí, desabastecimiento lo necesitamos. crítico sea la excepción y no la norma. Así es. No me dice la lógica, yo no Claro, sé. mira, hemos trabajado en la mesa técnica de medicamentos que auspició el vicepresidente de la República por un año. De ahí surgió la modificación de la Ley 1. Y lo que la modificación busca es ver todos estos detalles, se le puso tiempo, incluso a la propia Contraloría. No se va a poder quedar 6 meses con un contrato, como lo está haciendo actualmente, sino que va a ser una cosa más rápida. Y también cada una de los pasos en compra tiene tiempo. Eso es muy bueno. Pero ¿qué tiene que pasa? convertirse en ley. Sí, señor. Entonces nosotros, lastimosamente, porque no sé si decir que si es bueno o no, pero se entregó en marzo la propuesta. De una vez se mete el tema político, por eso es lo que usted dice, que la política aquí también Ay, tiene padre. su rol. Entonces llegamos, pues, estos hermanitos peleados y el proyecto. Hombre, aquí lo importante es el país, aquí lo importante es tener los medicamentos a tiempo, aquí lo importante es corregir los procesos si son burocráticos o demasiado largos, porque un medicamento significa la diferencia entre la vida y la muerte. Así, tan sencillo como eso, de sus votantes, señores diputados. Una última pregunta muy corta, muy breve. Usted dijo que el objetivo es 100%, tienen 89.8%. ¿Cuándo tendremos el 100%? Y para lograr ese objetivo, no solamente estamos utilizando los medios tradicionales, que los estamos aplicando como las ¿Cuándo? Es la licitaciones. pregunta. Nosotros tenemos distintas situaciones, depende las distintas modalidades. Nosotros esperamos, hemos sentado a Contraloría, y hay un compromiso de parte de ellos de que vamos a tener los contratos refrendados. Y con los contratos refrendados no solamente vamos a tener los medicamentos, sino que también vamos a poder salir a pagar a aquellos proveedores que nos han pedido. O sea, estamos este en manos tema. de Contraloría. O sea que Vamos a decirle al Contralor que se dé una vueltecita por acá. ¿Le parece? Interesante. Gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a la pausa. En segundos entramos en otra temática. Hablamos un poquito de política. Hoy nos visita un candidato presidencial. Está con nosotros Martín Torrijos. En segundos. Martín Torrijos, expresidente de la República, aspira también al solio presidencial en los próximos comicios. Nos acompaña. Bienvenido, don Martín. Buenos días, muchas gracias. Oiga, días. aquí huele a medicamento o no huele a medicamento porque hay desabastecimiento de los que necesitan los enfermos crónicos. Bueno, ¿no? yo me quedé con la palabra que digo, pasamos ya a otro plano, la palabra de invocando. Sí, porque invocaban al ministro, ¿no? Ya decía, estamos en la fase espiritual para solucionar este problema. Pero vamos a la concreta. Usted como aspirante a la presidencia de la República, ¿cómo solucionar este problema del desabastecimiento que es un problema permanente? Un tema muy sentido por muchos panameños que efectivamente no encuentran medicamentos y que además son muy costosos. Son realmente un gasto familiar importante para muchos panameños. Hay un tema que sin duda hay que romper el esquema que veníamos funcionando hasta ahora. Seguro que se han dado algunos adelantos, pero creo que más, además de los problemas legales o de ley o estructura, hay un problema de voluntad.
porque nada impide que se estén dando compras conjuntas y a pesar de que dicen que tienen una mesa, seguimos teniendo una dispersión en el sistema de compras del Estado en cuanto a medicamentos. Eso se tiene que cambiar. Nosotros estamos proponiendo una agencia nacional de medicamentos que compre en función de todas las necesidades de medicamentos que va a tener el Estado. Así podremos garantizar no solo precios, sino realmente un abastecimiento y que este juego que hay entre distribuidores, malas prácticas dentro de las instituciones del Estado se pueda romper y que garantizamos que tengamos un sistema de salud bien abastecido con medicamentos y además comprándolo a los precios justos y evitar todo ese juego que conocemos que al final de cuentas no solo desabastece el país, sino que realmente le hace la vida muy difícil a familias panameñas que necesitan para mejorar su salud los medicamentos. ¿Esta agencia compraría medicamentos tanto para la caja como para el sistema del ministerio? Y para todos los patronatos que puedan estar. O sea, si tenemos ese poder de compra hay que utilizarlo y hay miles de formas de comprar. O sea, sí, efectivamente están los distribuidores, pero tenemos la OPS, tenemos mecanismos donde podemos comprar a través de estas entidades, llegar a accesar a precios y saber los precios internacionales, porque claro, se necesitan algunos instrumentos que hasta ahora, si no se tienen, o a lo mejor usan precios de referencias que no son los adecuados. Y yo creo que ahí hay bastante que hacer y me he comprometido, estoy en ese proceso de madurar y elaborar este proceso de donde tenemos la agencia, hay un tema regulatorio adicional que se tiene que poner, hay un tema de facilitar laboratorios para farmacia y droga, en fin, hay una serie de atrasos que no se han dado, no todo lo que se ha hecho es malo, hay temas donde sí se han tenido avances, pero en fin, yo creo que allí vamos a tener, y tengo el compromiso de realmente llegar con una fórmula que, más que hablar del problema, solucione el costo de los medicamentos. Fíjese que el tema medicamentos ha estado a cargo en este gobierno de don José Gabriel Carrizo, que sería contendiente suyo en las próximas elecciones, y él decía, hemos logrado un 90% de abastecimiento como uno de los logros de este gobierno. ¿Es suficiente? No, mira, solamente hay que preguntar a los panameños si hoy tienen mejores precios de medicamentos que hace un año y que de hace un año hacia atrás. O sea, no ha funcionado. No dudo que han hecho un esfuerzo, démosle el crédito por preocuparse, pero la gente no quiere preocupaciones ni esfuerzos, quiere solución a unos costos de medicamentos que no han bajado. Y vuelvo y repito, nosotros tenemos una fórmula distinta a lo que se ha implementado que estoy seguro, vamos a bajar los costos de medicamentos hacia el futuro. ¿Y el precio en el sector privado para el que tiene que ir a la farmacia? Que aquí pagamos algunos medicamentos 1000% por encima de nuestros vecinos. Si abastecemos el tema de los medicamentos para instituciones del Estado, mucho de eso se resuelve. Y luego hay maneras de generar competencia. Eso también lo estamos viendo, pero en primera instancia vamos a lograr de que compremos a precios justos, accesibles para el Estado y que tengamos bien surtidos las necesidades de medicamentos para el sistema de salud pública. Don Danilo. Señor presidente, usted, de todos los candidatos que tenemos, usted es el único que ha estado en 3 campañas políticas. Esta es su tercera campaña, por ejemplo, si algo tiene es experiencia en escoger sus temas y sus áreas de despliegue. Además es el único al que le podemos decir, señor presidente, aunque es candidato a ser presidente, exacto, ¿no? Sí. Eso por respeto. Sí, adelante. Es más, muy pocos personajes han estado en 3 campañas en la historia republicana. Tiene razón. Hubo un tema que usted tocó precisamente aquí y fue su posición frente a la minería. Y quisiera dos respuestas sobre esto. La primera es, quiero entender si usted se opone a la minería o se opone a este contrato de minería. Mira, he dicho que en la minería nos saltamos una discusión. El país tiene que tener una discusión amplia, sin cortapisas, de si como país queremos que se desarrolle o no la minería. Esa etapa se saltó, porque eran contratos que venían desde hace 30 años de otra época que no contemplaron muchos de los elementos que tenemos hoy. Entonces, esa discusión hace falta, porque hay, no solo es el tema del contrato sino también hay otras concesiones que nadie sabe si las dieron o no las dieron. Hay una opacidad dentro de todo lo que debe manejarse el tema de la minería. Disculpe, un altito ahí nada más. Nos saltamos esa etapa, pero ¿es reversible teniendo ya una empresa con una inversión en Panamá? ¿O qué propone usted en ese aspecto especial? Pero es que no solo es esa empresa, o sea, el país tiene un potencial minero. Sí. Estás viendo el tema de Cerro Quema, estás viendo el tema de otros potenciales de minería que tenemos. Esa discusión no se ha dado. O sea, puedo estar en contra,
pero esa discusión la sociedad tiene que tomarla y el país tiene que decidir si lo tenemos. Pero regresando al tema que es el que hoy día yo estoy en contra del contrato minero y lo he dicho, lo he expresado, es más, le voy a pedir a la Asamblea que vote en contra, como ciudadano, obviamente, no en función de los partidos políticos, que ojalá se pudieran pronunciar, por lo menos para saber qué piensan. Mire, este contrato, dijeron que hay una garantía mínima de 375 millones, eso no es cierto. Hay una garantía de 375 millones por los primeros 3 años, no por la duración del contrato, eso no está allí. En segundo lugar, se cede soberanía de distintas formas. Claro, tenemos todos los panameños la sensibilidad sobre lo que puede ser o parecer nuevamente un enclave en la cesión de soberanía, todos conocemos nuestra historia. Pero hay un tema fundamental. Los derechos que cobra el Estado y el uso de esos dineros que va a cobrar el Estado están vinculados a esta cláusula de negociación con una empresa. O sea, si mañana tenemos una emergencia y el país requiere esos fondos para atender la emergencia, no los puede cambiar. Tienes que ir a buscar a esta empresa para decirle, venga, renegociamos el contrato y después tienes que ir a la Asamblea. Eso no tiene ningún sentido ni ninguna excusa. O sea, yo nunca he visto eso. O sea, no sé por qué, no tiene sentido. Valdría la pena saber por qué están haciendo eso. Y por otro lado, ya tenemos la experiencia de Panama Port. En Panama Port dijeron que ellos pagaban, teníamos 10% de acciones y que nos iban a pagar dividendos. Bueno, resulta que nunca declararon dividendos. Aquí quedamos vinculados a las finanzas y la administración de las finanzas de la empresa. O sea, que si la empresa, después, claro, porque dice que a ti te pagan tus regalías, en fin, y todo lo que le corresponde a Panamá, te lo pagan después de las utilidades. O sea, que nosotros vamos a depender de la contabilidad de ellos y ellos que tienen en la cadena de valor del cobre muchas maneras donde participan. Entonces, bueno, pueden decir que en esta donde participamos los panameños no hay ganancia y no las bajan. Eso no tiene ningún sentido ni es aceptable. Teniendo esa experiencia, ¿por qué tenemos los bueyes detrás de la carreta? Es decir, se negocia un contrato sin un código minero mínimamente actualizado. ¿Por qué no pensar que las concesiones, el momento de dar las concesiones, es cuando se debió haber pensado en tener un código minero nuevo, cosa que a la hora en que se tenga que tener un contrato como el que tenemos... Eso fue parte de lo que nos saltamos, creo, en la respuesta que dio hace un rato. Parte de lo que nos saltamos fue eso. Sí, pero ¿no? además, o sea, eso tienen que preguntárselo a este gobierno. Ese problema estaba, o sea, y pidieron una plata del BIT y pidieron consejería, si más no recuerdo, sobre cómo establecer una oficina que realmente tenga la capacidad de velar por los derechos del Estado en cuanto al cumplimiento de los contratos mineros. Pero bueno, aquí todo lo hacen al revés, o sea, a mí no me preguntes eso estaba ahí, tenían años, sabían que había un problema legal, que tenían que resolverlo, la empresa sabía que había que resolverlo y tampoco lo hizo porque se aferraron a un código que era totalmente a un contrato que tenían anterior del año, desde hace cuánto, y sabían que era desventajoso para el Estado, pero dijeron, no, nos aferramos a esto y aquí ustedes tienen que cumplir, pero bueno, no hay nada en contrato que esté escrito en piedra. Si fuera así, nunca se hubieran ido los gringos. Renegociamos un tratado con los Estados Unidos, ¿cómo no vamos a poder renegociar un tratado? O sea, si usted llega al poder, renegociaría un tratado con la minera. Si se aprueba esto. No es un tratado, pero yo creo que en esta oportunidad, por supuesto que hay maneras desde el gobierno velar porque haya para que el Estado y los panameños tengamos mejores derechos y mejores recursos, en fin, todo se puede mejorar en ese contrato, pero la oportunidad la tienen hoy porque todavía han ido a la Asamblea. Corrijan lo que ellos saben que está mal. Ellos saben exactamente el problema que nos están dejando y tienen la oportunidad de corregirlo en este periodo de la Asamblea Legislativa que viene. Si quieren a Panamá, bueno, déjenle por favor a Panamá mejores condiciones y no dejen motivos de conflicto hacia futuro entre una empresa y el Estado. Oiga, el partido al que lo llevó usted al poder efectuó primarias muy singulares, al final ya tienen un abanderado, José Gabriel Carrizo. Él habla mucho de la unidad del partido. ¿Usted ve un PRD unido? No, yo veo un PRD inexistente, además, un PRD que... ¿Cómo es eso? La dirigencia del PRD, no el PRD ni el torrijismo, son dos temas distintos. La dirigencia del PRD ha desvirtuado el partido. Este partido no fue creado para ser uno más, fue un partido que tenía que marcar la diferencia con el resto de los organismos, de las instituciones políticas, y era el partido que estuvo llamado a lograr las grandes transformaciones en el país, como se hizo en el pasado. Pero dejó de ser eso, y esta dirigencia lo que ha hecho es que ha puesto
el partido y su dirección en función de los intereses muy particulares de grupos de intereses económicos, de grupos de intereses que han visto cómo a través de la política se puede obtener el poder y a través del poder tener beneficios personales. Ese PRD que fundó el general Torrijos, mi padre, o el PRD que yo dirigí como secretario general, hoy no existe. Entonces, por ende, hablar de unidad de algo que dejó de tener el propósito por el cual fue creado, dejó de tener el propósito y la guía por el cual seguimos, por lo menos, la doctrina, el ideario del general Torrijos, es muy difícil que se pueda unir, porque, digo, ¿cómo unes algo que hoy no existe? Ahora, pensando en el PRD, de pronto se me vino un poquito a jugar a la imaginación su compañero o compañera de fórmula. ¿Ya usted ha pensado, tiene en mente, vendría del PRD, vendría de otro partido, vendría de las filas independientes? ¿Ya usted ha ensayado o está en busca de? No, yo creo que hoy día lo importante es poder tener una visión del país que sea capaz de unir a los panameños en lograr resolver problemas que se vienen acumulando. Y aquí ya hemos tocado algunos. Pero bueno, todos estos temas de salud, los temas de educación, los temas de agua, van a requerir no de un partido político, una persona. Yo creo que va a requerir de la voluntad de todos los panameños que nos tenemos que unir en un momento dado, ya sea antes, en septiembre, o durante la elección o después de la elección, para poder enfrentar los retos que tenemos por delante. Pero ya usted ha ensayado o ha pensado en alguna persona que le acompañe como vicepresidente. Dice que aquí nadie vota como por el vicepresidente, sino por el candidato, pero de alguna forma manda un mensaje. ¿Ya usted ha pensado en la persona que le va a acompañar? Todavía no. Yo creo que vamos paso a paso y en esta etapa creo que bueno, todavía están por definirse alianzas. Difícilmente uno pueda pensar en una fórmula para la vicepresidencia. Pero bueno, esos son temas que hay que verlos en el desarrollo del tiempo. Don Danilo. Presidente, eso significa que usted se siente, quiero que quede lo más explícito posible, usted se siente absolutamente cómodo apelando al votante perredista. O sea, usted no siente que está entrando en un terreno del que hay algún sector que lo pueda ver como alguien que lo abandonó. ¿Usted se siente cómodo diciéndole a los perredistas, yo soy una salida política de ustedes? Mira, la membresía del partido sabe quiénes lo abandonaron desde hace mucho tiempo. O sea, yo no he abandonado el torrijismo, yo no he abandonado el PRD. Los que han abandonado el PRD son los que los dirigen, los que han abandonado el PRD son los que nos gobiernan. Esos tendrán, después de estas elecciones, que ver los temas internos del partido. Ellos se van a dar la responsabilidad histórica de la peor derrota electoral por estar tratando de imponer candidatos de la forma que les da la gana, utilizando los recursos de la descentralización, que deberían ser recursos en función del desarrollo local de las comunidades, lo están utilizando para el clientelismo político, para imponer candidatos. Han burlado la democracia, no tienen un ápice de demócratas cuando reservan los puestos para ellos mismos, alegando que son para alianzas. En fin, a ellos le recaerá todo el peso de la historia y del desarrollo del PRD, que vuelvo y repito, después que rescatemos el país, me comprometo con los PRDistas y con los torrijistas de verdad a recomponer el partido, pero lo veremos después de la elección. Ahora, trato de hacerme una imagen a través de la historia del papel que está jugando usted. Y el único que se me viene así como analogía, con muchas diferencias, es la del señor Arnulfo Arias. Con él se daba un fenómeno. Él le quitaban, ese es el término que ellos usaban, me quitaron el partido y a donde él se iban los votantes. ¿Con usted se dará el mismo fenómeno? ¿Los votantes PRD se irán con usted, aunque usted no tenga el partido? Mira, no hay duda que hay identidad entre un grupo importante del partido, con mi figura, pero sobre todo con lo que nos une. Nos une el torrijismo, nos une el afán de transformar, de cambiar el país para bien. Hay muchos dentro del PRD que realmente están indignados con lo que está pasando. Sentimos vergüenza de lo que sucede en este momento dentro de la dirección del partido y ese contubernio que tiene con el gobierno. Para imponer, para gobernar como les da la gana, para no hablar de los problemas de la corrupción, para no hablar de los problemas del país. Ese grupo de panameños, que es igual que el resto de la sociedad, o sea, los que están en un partido político no es que piensan todo distinto del resto de la sociedad y sienten lo mismo, tienen los mismos problemas de agua, tienen los problemas de inseguridad,
Entonces, esos panameños entienden que allí no está la fórmula y que efectivamente, o sea, dentro del partido y fuera del partido hay un grupo importante de panameños que han visto en mi candidatura una opción distinta para gobernar los próximos años. Disculpe, la pregunta parece reiterada porque hace un rato cuando hablábamos del PRD, si se sentía cómodo, si no se sentía cómodo, y yo hablé de los mensajes y hablé de su compañero o compañera de fórmula, usted dice que todavía no ha pensado en eso. Era para arrancarle si de pronto ha pensado que sea un PRD actual o fuera del PRD. Pero ahora se lo pregunto de otra manera. ¿Usted se sentiría más cómodo teniendo como compañero de fórmula a una mujer, un hombre? Tampoco Mira, lo ha pensado. Las mujeres se han ganado un espacio dentro de la política. Yo creo que nadie puede desconocer el papel de la mujer en el desarrollo de la sociedad y todo lo que falta por avanzar. No tengo duda que en el momento que estemos analizando esa posibilidad, igual buscaremos a los mejores panameños, que de hecho hay muchos panameños y muchas mujeres con la capacidad para gobernar este país. ¿Usted prefiere que le acompañe en la fórmula un hombre o una mujer? No sé, de verdad que no No ha pensado en eso, no ha ensayado eso. Lo que sí te puedo decir es que para mí en esa evaluación no hay ninguna diferencia. O sea, confío en la capacidad que tienen las mujeres. En muchos casos nos superan, son más las mujeres que se educan en el país. O sea, ojalá tuviéramos más mujeres participando dentro de la política. Creo que es necesario y es importante. Ahora, si no ha pensado en compañero de fórmula, mucho menos en quienes le acompañarían en un gabinete, en un equipo de trabajo. Te están poniendo la carreta delante de los güeyes. Vamos por partes. Que quiero conocer su oferta. No, está bien, pero déjame, yo estoy en el proceso de ganar, o sea, se han sumado muchos panameños y estoy en eso. Vamos a regobernar con los mejores, o sea, yo estoy seguro y poco a poco voy a ir mostrando quienes desde hace algún tiempo me están colaborando. Mira. ¿Lo mejor incluye PRDs actuales? No, incluye PRD, hay muchos PRD buenos. O sea, el PRD no es lo que se ve hoy como parte de la dirigencia. El PRD es otra gente que no han tomado en cuenta. O sea, ¿usted lo va a tomar en cuenta? Si está buscando, si yo voy a hacer una alianza con este PRD, no, eso no va a pasar. O sea, si esa era la pregunta, dímelo directo, que por ahí no hay... No era por ahí, pero quería que me soltara algo para tener el panorama completo. Don Danilo. Pero un poco en la ruta de lo que puede estar más cerca de lo que viene haciendo ahora. En una de sus campañas de contenido, en una de sus campañas usted tuvo el lema más trabajo, más seguridad, cero corrupción. ¿Cuál va a ser su foco de atención fundamental? Mira, ¿A dónde está puesta su mira? Mira, está en el tema de empleo, en ordenar las finanzas públicas, en reconstruir la institucionalidad. O sea, no es tan sencillo hoy. O sea, los problemas se han venido acumulando, que donde tú mires se requiere de una nueva reingeniería, de repensar el país, de sentarnos los panameños y ponernos de acuerdo en políticas básicas que tenemos que atender. O sea que usted está transporte, tenemos un lío de transporte en todos lados. Agua, salud, educación, pero al final de cuentas la transformación real que no se ha tocado es educación y salud. Y esos toman algo de tiempo. ¿Usted estaría dispuesto a enfrentar el asunto del cambio constitucional? Claro, pero no como inicio de un proceso de transformación. Yo creo que ese tiene que ser el final para que dejamos en este nuevo pacto social que construyamos nuevas reglas del juego para que los panameños nos podamos entender, para que podamos tener una mejor relación, no una armónica colaboración para beneficiarse los que hoy gobiernan de una institución o de otra, sino realmente una armónica colaboración entre órganos del Estado para el bien común, que es lo que se ha perdido. Cuando usted nos dice el final, ayúdeme a entender en el tiempo, porque este gobierno, bueno, como el anterior y echando para atrás, se comprometió a cambio constitucional, pero a mitad de gobierno dijo, ya no tengo el capital político. ¿Usted lo hará? Desde el principio. Yo hice un cambio constitucional entre los periodos y lo lideré. O sea, sí, lo conseguimos el apoyo del gobierno saliente de la señora Mireya Moscoso, pero nosotros le impulsamos. O sea, la experiencia sí hace diferencia en este momento. O sea, nosotros sabemos cómo poder lograr, primero, unir a los panameños en torno a un propósito común, que es lo que nos hace falta. Y luego, crear las nuevas reglas del juego, la nueva institucionalidad, que también pasa por un cambio constitucional. No sé qué fecha, día y hora, pero sí te puedo decir que primero cambiemos las instituciones, devolvámosle la esperanza a la gente, tengamos la determinación para combatir la corrupción con transparencia, con nuevas reglas del juego, y luego entonces generaremos las condiciones para un nuevo cambio político. O sea, yo no soy de estos que han llegado ahora que dice
Cambio constitucional, lo mandé y no pasé, ya chequeado. El otro que entonces, claro, tienen como 5 listas de chequeo, fracaso, porque al final no les importaba. A mí Oiga, sí me importa este país. Ahora que usted habla de que usted hizo un cambio constitucional, recuerdo que se le puso un límite al tema de los diputados porque eso iba a crecer geométricamente. Tendríamos más de 100 diputados, si la memoria no me falla, en este momento si se hubiera mantenido la constitución como estaba. El señor Bukele nos ha dado un ejemplo con el tema municipal y ha reducido de 422 a una quinta parte los municipios, por ejemplo, en su país. Panamá, en su estructura administrativa, puede seguir funcionando con 71 diputados, con la cantidad de corregimientos y municipios que tenemos, o todo eso hay que reducirlo. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que esos son los temas que hacen falta a la discusión. No solo limitamos a 71 el número de diputados, porque es cierto, estuviéramos arriba de 100, pero además logramos eliminar un vicepresidente, eran 2 suplentes por cada diputado, o sea, logramos bastante en ese cambio constitucional. ¿Qué tendríamos que cambiar ahora? Tendríamos que cambiar nuevas reglas del juego de entendimiento de qué hace el Ejecutivo en la relación con el Legislativo. Tenemos que asegurar que tengamos un sistema de justicia que funcione y que no tengamos un sistema de justicia que funciona solamente para el que no tiene recursos para defenderse o para tratar de burlar la justicia. Digo, hay bastante que hay que cambiar, o sea, hay derechos ambientales que muchas veces no están reconocidos dentro de la Constitución, en fin, hay bastante que cambiar, pero más que cambiar la Constitución, hay que cambiarle la institucionalidad que no deja que los panameños puedan tener una buena calidad de vida. Y ahí voy con la educación y voy con el sistema de salud. En salud hay mucho que se puede hacer. No es justificable que en la ciudad de Panamá, durante los fines de semana y en las horas, después de las horas de trabajo, solamente tengamos 2 instituciones atendiendo los problemas de salud. Tenemos que abrir los centros de salud, las policlínicas, hacia la tarde, horarios extendidos. Tenemos que abrirlas los fines de semana porque la enfermedad no tiene horario, pero además tenemos que cambiar el enfoque de solamente ver el fracaso del sistema preventivo de salud en función de los hospitales y la necesidad hospitalaria y enfocarnos a la parte preventiva, al sector a la parte de primer nivel del sistema de salud. Con todos esos cambios le vuelvo al origen de mi pregunta. ¿Con cuántos diputados funcionaría bien el país? Mira, para empezar yo creo que necesitamos diputados nacionales, diputados regionales. Yo creo que este sistema de circuitos ha dejado de operar. Hay que ver cómo se ve el tema de los plurinominales, o sea, no te puedo dar una cifra, o sea, tengamos una discusión. Tenemos que garantizar representatividad a los pueblos indígenas. Sí, una discusión, pero me gustaría saber lo que usted piensa. ¿50, 20, 30, 71, 100? Digo, para ser arbitrario, suficiente otros que prometen lo que saben que no se puede hacer. O sea, de verdad que me siento incómodo poniendo una cifra porque no es responsable. Claro. O sea, hay que ver las necesidades de la población, si se estructura esto a nivel nacional, cuántos nacionales, cuántos regionales, si son provincias, si modificamos el sistema. Y cuando me lo dice así me suena más y eso me asusta. No es más es lo que prometen. No, me suena a más y eso me asusta. No, a más no. O sea, yo lo limité. O sea, esto no ha crecido más porque yo propuse un cambio constitucional o mi equipo propuso un cambio constitucional y logramos hacer un cambio a la reforma. Sería ilógico pensar que siendo los que promovimos eliminar un número de diputados o digamos que no creciera más la Asamblea, voy a ser yo el que diga que ahora más necesita más. No necesitamos más diputados y menos en la manera que están operando ahora mismo la Asamblea Legislativa, que son parte de esa descentralización, porque toda la culpa se le están echando a los representantes y los alcaldes, y también la Asamblea tiene culpa en el uso desordenado y lo que se está dando del manejo de los fondos de la descentralización que desvirtúa el sistema y que están tratando de burlar la voluntad Compléteme popular. ese argumento, ya no pasamos de tiempo, pero me interesa ese argumento. ¿Cuál? Ese, de que la culpa no está solamente en las juntas comunales del tema de la descentralización. Mira, el mismo director de presupuesto, lo leí en el periódico diciendo, sí, nosotros tenemos aquí presiones de la Asamblea sobre hacia dónde va la descentralización. Aquí hay más que responsabilidad, lo que sería importante es que paren de hacerlo, porque viene ahora la época electoral y si se sintieron que pueden burlar las primarias de un partido o afectar a otros partidos dentro de su escogencia de dirección, también van a pensar de que ellos con el dinero pueden comprar no solo una candidatura presidencial, sino también a lo mejor piensa que pueden comprar una presidencia. Y están equivocados, la gente no se va a ir por la parte clientelista, la gente quiere realmente un cambio que le mejore su vida para los próximos años. ¿Piensan que pueden comprar una presidencia? Eso sería casi un fraude. ¿Usted teme un fraude? Mire,
Yo creo en la institucionalidad del país, yo creo que no van a poder hacer lo que quieran, pero ellos han demostrado que en lo que único que creen es que el dinero compra voluntades. Y eso no solo este gobierno. Después que yo salí fue la época del billete y donde todo se valía. Lo estamos repitiendo. Estos creen que todo se vale y no quieren enfrentar los verdaderos problemas que tiene el país. Don Martín, gracias por habernos acompañado esta mañana. Una conversa productiva, conociendo más algunos temas de propuesta y un poco de su perfil de pensamiento político, que es diferente al que tenía a inicios de siglo, debo confesarlo, cuando conversábamos de otros asuntos de aquella realidad o de la realidad de aquel entonces. Vamos a una pausa y regresamos en segundos con, ¿por qué no?, un debate político. Va a haber un representante de la campaña de don Martín y uno de la campaña de don Gaby Carrizo, en segundos. Pongamos en perspectiva la semana política. Y mire, tenemos de invitados a dos personas que representan dos corrientes opuestas en este momento, aunque está comenzandito el pleito, como decía Cheque Zamudio, don Danilo Toro, ¿ah? Fíjate que no, yo creo que el pleito comenzó hace rato. ¿Ah, sí? Sí, yo pienso que comienza la etapa más de fajarse. Sí. ¿Sabes que los boxeadores comienzan estudiándose y luego entran a puñete limpio? Pero no me ponga eso en el escenario, yo no sé, como que me lo está invitando a fajarse y a puñete verbal. Acá sería puñete verbal. La analogía. No, vamos a conversar. No. Dialéctica cuerpo a cuerpo. Debate de ideas, sí, diría yo. De eso se trata. Es que no olvidemos que este país, don Omar Ahumada y Carlos Salazar, buen día a los dos y bienvenidos. Este país nació del entendimiento, de la conversa de dos sectores que no discutían, se mataban. No perdamos de vista ese detalle. Y lo digo por la cultura del debate que en gran medida se ha perdido en Panamá. Hay personas que dicen, yo no voy si al lado mío está fulano. Yo creo que tenemos que crecer como país. Yo creo que se le haría bien a la democracia. Pero lo importante es la semana política. ¿Qué ha pasado esta semana política? La descentralización paralela ha seguido ocupando la primera plana. Habló don Gaby Carrizo, un hecho importante, porque siendo vicepresidente, él no había dado una entrevista face to face, se fue en blanco siendo vicepresidente y siendo ahora candidato, siendo precandidato tampoco dio una entrevista face to face, ahora que hago memoria. Ya ahora como candidato del PRD salió y la dio aquí en pantalla de Telemetro. Ese es un hecho político importante esta semana. ¿Cómo lo toman ustedes que son adversarios de don Gaby Carrizo? Buenos días a todos, gracias por la oportunidad. Bien, mi análisis con respecto a la participación y las entrevistas que ha dado el señor Carrizo, yo creo que también, como aquí hay muy poco tiempo, bastaría con analizar un poquito cómo lo enfocó la prensa. Ahí le hacen una radiografía, para usar un término de aquí de ustedes. De un programa donde yo soy presentador. Exactamente, ahí le hacen una radiografía. El que no hablara antes o que hablara ahora, tiene muchas formas de interpretarse. Deme una, por lo menos. Bien. El señor Carrizo no es una persona con una capacidad y formación y trayectoria política como para jugarse lo que se está jugando en este momento. Él ha llegado hasta donde ha llegado, y fíjese que antes de eso, él intentó ser secretario general, si no me equivoco, del partido PRD, y luego se sale de la contienda. En los últimos minutos, previo al tema de postulación. Porque precisamente es la razón por la cual muchas personas no compiten a lo interno del partido PRD, un partido al que yo respeto, a su gran mayoría, a su inmensa mayoría, con unas cuantas excepciones que desafortunadamente controlan el partido, porque hay una mala concepción en Panamá que los líderes que se consideran líderes creen que deben controlar las agrupaciones, no dirigirlas. Entonces se hacen del control y a partir de ahí definen. Y creo que ha sido un grave error tirar a este joven prometedor, que si acaso llega a 40 años, a una contienda en la que sus propios patrocinadores, que son gamonales en sus respectivos lugares de circunscripciones, circuitos, provincias, municipios, saben que ellos repiten, independientemente de que pierdan las elecciones.
ellos repiten, porque ellos se pasaron 10 años fuera del gobierno, pero ellos dominaban sus circunscripciones. Y desde ahí se fueron haciendo del poder, del control del partido y creando una cúpula completamente alejada del pensamiento torrijista, y es por eso que usted va a encontrar muchas personas de pensamiento torrijista apoyando la candidatura de Martín Torrijos. Vamos a diseccionar su primer comentario en dos partes, porque usted me ha hablado del partido y me ha hablado de Gaby Carrizo. Vamos a comenzar con el candidato. Sí. Usted me lo plantea como un rookie, sin capacidad y trayectoria política, un joven prometedor, Sí. y que no corrió para las internas precisamente por esa Porque no limitante, ganaba. porque no ganaba, dice. ¿Es así, don Omar? Yo me sorprendo cada vez que escucho a personas que vienen a los medios de alguna manera u otra a cuestionar la figura de Gaby Carrizo. Definitivamente que es un joven prometedor, hoy en día vicepresidente de la República, que en su momento, Hugo, estimados televidentes, fue el jefe de campaña de Nito Cortizo. A mí me tocó trabajar con Gaby en esa campaña que él dirigió junto a un grupo de compañeros del PRD. Pero tengo que decir lo siguiente, Gaby Carrizo se dedicó a trabajar durante estos 4 años. Nosotros nos ha tocado, como quien dice, bailar con la más fea. Nos tocó un periodo difícil. A los 9 meses de gobierno llegó la pandemia y nos tocó asumir responsabilidades más allá de nuestra gestión de gobierno, en la que prácticamente nos convertimos. ¿Y qué demostró Gaby en esa pandemia? Liderizó junto al presidente el tema del Panamá Solidario, el tema de la organización de la vacunación, se tomaron medidas importantes en el país de moratorias en temas sociales, bueno, toda una serie de situaciones que crearon las condiciones para que en este país hubiese paz social, y eso fue en gran medida decisiones tomadas por el presidente Cortizo y por el vicepresidente Carrizo. Cuando hice la pregunta, usted miró hacia arriba y se sonrió. Me hubiera gustado ver la reacción en pantalla, pero esa fue su reacción. ¿Por qué? ¿Qué demostró el señor Carrizo en la pantalla? Pero no terminé de decirte lo del CEN. Por eso partí la primera reflexión en dos. La primera es con Gaby nada más. Primero que nada, su participación está envuelta en una serie de escándalos que todavía no se han solucionado o no se han dado a la claridad a la opinión pública. En segunda, él, como le dije, a él lo han tirado a un matadero para garantizarse quienes lo están empujando su permanencia allá donde ellos controlan. Estos jinetes del clientelismo y de la descentralización paralela, que al señor Carrizo no le gusta llamarla así, pero así es, y que en algún momento tendremos que saber los números, en algún momento tendrán que responderle al Procurador General de la Administración, que ha solicitado la información correspondiente y que no se la dan, de todo lo actuado con eso, porque es muy, mire, yo no sé, usted el nombre Antonio Amaya, ¿le suena? No sé quién es. Bien, Antonio Amaya es un boxeador colonense que disputó campeón sin corona. 3 veces el campeonato mundial en Japón, 2 contra Hiroshi Kobayashi y 1 contra Kuniaki Chibata. Las 3 las ganó de calle, desfigurándole el rostro a los rivales, pero perdía por decisión. ¿Y eso qué tiene que ver con Gaby? ¿Cuál es la analogía? Que él no corrió para el CEN porque perdía de la misma razón, por la misma razón que Martín tampoco podía correr allá adentro porque era como ir a pelear a Japón. Qué bueno que mencionan eso. Eso no Qué tiene, bueno que no mencionan tiene eso. ningún sentido. Porque Gaby Carrizo decidió no correr para el Comité Ejecutivo Nacional para permitir al final lograr la unidad del partido. Y te explico por qué. Si Gaby corría para el CEN, iba a ganar de manera contundente. Pero me gusta lo que dice el licenciado Salazar de por qué el expresidente no corrió en las internas del PRD. Mira, para los miembros del PRD, nosotros tenemos como costumbre validar liderazgo en las urnas, en las votaciones. Nosotros acabamos de hacer un ejercicio democrático de unas primarias donde votó más del 60% de los miembros del partido, donde votaron más de 400.000 miembros del PRD. El PRD está más vivo que nunca hubo. Y esa participación masiva que hubo de la membresía del partido, Gaby Carrizo se sometió al escrutinio de los miembros del PRD y de manera democrática y participativa ganó de manera contundente su primaria. Pero lo que le está poniendo en duda la democracia, lo que le está diciendo... Voy allá. Vamos, cuestionar el liderazgo que ha demostrado Gaby Carrizo en las internas del partido y sobre pretexto de eso decir que otra persona decidió correr por otro partido que no es el PRD para justificar lo que está haciendo de manera, me parece de manera irresponsable. Pero además de eso, tienen como guión aprendido venir a los medios a despotricar contra la administración del PRD, contra la administración. Yo quiero entrar en la torrijista administración del PRD después. y contra Terminemos el partido, con Gaby. y contra el porque partido. lo que él dijo es que correr contra Gaby
era como ir a pelear a Japón porque ya se sabía que ibas a perder. ¿Está listo? Eso es así en el La PRD. democracia funciona así, ganan los que tienen los votos. Cuando tú no te sometes al escrutinio de las bases del partido y tú te decides ir por otra vía más fácil, por un partido en el que levantan la mano 20 personas y deciden quiénes son sus candidatos, dime qué más democracia. O yo te pregunto a ti, dime qué más democracia. ¿Someterte a una elección donde votan 400.000 personas o ir a una elección donde deciden, levantan la mano 20 personas y deciden, usted es el candidato a Es presidente? que el que responde a sus argumentos es precisamente su compañero aquí. Yo creo ¿Usted que responde a este argumento? democráticamente Si me está bien permiten, claro. Adelante. Sí, con mucho gusto. Yo no interrumpo nunca. En primer lugar, 70.000 miembros del PRD mostraron su insatisfacción con el proceso. En segundo lugar, habría que hacer un censo porque en Panamá hay una práctica, una subcultura electorera que obliga a una masa significativa de panameños a inscribirse cada vez que un gobierno asume el poder en el partido del poder. Y usted va a ver que esa misma persona en un momento dado se tuvo que inscribir en el panameñismo, se tuvo que inscribir en Cambio Democrático y luego se tiene que inscribir en el PRD. Esa masa es obligada porque la atentan contra su pan. Esos dogmatismos de nosotros tenemos la unidad y que demostramos unidad y el aquí líder era Omar Torrijos. Todos los demás no tienen esa estatura, ninguno de ellos. El líder era Omar Torrijos. Entonces los torrijistas están en muchos lugares. Ya yo dije en una ocasión, ni todos los PRD son torrijistas porque los hay muchos por conveniencia y ni todos los torrijistas estamos en el PRD. Pero es que el argumento que usó el señor Ahumada, que creo que usted tiene que responder, es el siguiente. Sí. Él está diciendo es que era más democrático que el señor Martín fuera a las elecciones del PRD que decantarse por un partido pequeño. No, eso era como ir a pelear a Japón, porque si tú vas a tener a Pineda, a Benicio y a De León de jueces, la pelea está perdida. Pero mira, yo me quiero dirigir ahora mismo al país y que la gente tome su decisión lo que no están viendo. ¿Qué más democracia? Someterte a unas primarias donde votaron 400.000 almas. Es más, vamos para atrás. Hace un año, Hugo, y estimados televidentes, el PRD renovó sus estructuras. Cogimos nuevos líderes de juventud, de mujeres, directivas de corregimiento. Democracia interna, no dedazo, democracia interna. Hace un año, yo me pregunto, hace un año, ¿dónde estaba el expresidente Torrijos en ese momento cuando renovamos nuestras estructuras? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Hace 10 años, ¿dónde estaba? Cuando ¿Dónde estábamos en la estaba? campaña Ya lo expliqué. de Balbín y de Navarro. ¿Dónde estaba? Ya Yo me lo pregunto. expliqué. Ya lo ¿Dónde expliqué. estaba? Y va a ocurrir, ahora que menciona Navarro, el mismo fenómeno que ocurrió con la Ola Azul, que se apoderó del partido, que le hicieron una afrenta al doctor Sánchez Cárdenas en el Nuevo Panamá. Yo era delegado en ese momento, ¿verdad? Y le hacen una abucheada horrorosa para luego hacer el ridículo en las elecciones en un tercer lugar, por detrás del señor Varela, por detrás del señor Mimito. ¿Eso va a pasar en estas elecciones? Ya le dije en una ocasión que los demás corriendo para atrás se ganan a Gaby. Mira, para los torrijistas de verdad, los que nos sometemos a escrutinios internos, no hay imposibles. La realidad es que Gaby se sometió al escrutinio de las primarias, pero además de eso, los dirigentes del PRD que me están viendo, que han participado en elecciones de delegados, de directivas de corregimiento, que han sido precandidatos, se han sometido a primarias. En el PRD validamos liderazgos en las urnas, no de a dedo, como otros Don Danilo. partidos. Bien, yo coincido, yo creo que fue un éxito la concurrencia de poco más del 60% de inscritos en el PRD a las urnas. Creo que una demostración de actividad y de vida, como usted dice. Ahora, parafraseando a un dirigente liberal de la década de los 60, en medio de un discurso de una candidatura presidencial, Ajá. él decía, sí, estamos dispuestos aquí a derramar hasta la última gota de sangre, y luego digo en voz baja, de él. Esa no es la situación, ¿no será esa la situación de lo que la lectura de las elecciones del PRD? No, porque al final de cuentas a nosotros nos toca hacer un trabajo, yo lo reconozco, para conversar con todas las personas que de alguna manera fueron a votar por el hecho de haber ido a las urnas. ¿No salió ahí un altísimo costo en ese resultado Tienes electoral? que conversar con las bases. Tú tienes que conversar con los que fueron candidatos. Y un con los partido se compañeros pega que en tan participaron. poco tiempo. Pero es que eso es Los pedazos se parte pegan. de la democracia, precisamente es esa. La gente tiene derecho a votar en blanco o nulo o sencillamente con otra opción. A nosotros nos corresponde hacer un trabajo de unidad y conversar con todas las personas que de alguna manera u otra participaron de este torneo democrático en el PRD. Y ese trabajo lo está haciendo Gaby Carrizo. Ya se ha reunido con varios precandidatos
De hecho, esta semana se reunió con la mayoría de ellos. Hace falta un grupo todavía que están fuera del país, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Nos reunimos con el Frente Femenino del partido, con la juventud, y vamos a hacer un recorrido a partir de la próxima semana a nivel de provincia, con un equipo político que va a acompañar al Comité Ejecutivo Nacional, al candidato, para recorrer las provincias y conversar con todos los que fueron participantes de las primarias. Los que están fuera del país, Juan Felipe Pití, tengo entendido que está fuera del país, pero él dijo claramente, yo sigo en el PRD. ¿Pedro Miguel González está fuera del país? No sé, no he hablado con él. Sí, Cristiano Adame sí sé que estaba fuera del país, pero creo que regresó jueves o viernes, no estoy seguro. ¿Se ve en el panorama una reunión con ellos dos? Mira, Hugo, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que todas las fuerzas del PRD se unifiquen bajo una sola bandera que realmente representa los intereses de nuestro partido. Porque ya Cristiano dijo que él iba a conversar con el señor Martín Torrijos. Bueno, yo no he conversado con el doctor Adame. Yo creo bueno, él dio declaraciones públicas. Ese trabajo le corresponde al candidato José Gabriel Carrizo hacer ese acercamiento con el doctor Adame, con Pedro Miguel y con todos los demás. Yo estoy seguro que las fuerzas del PRD van a ir unificadas en estas elecciones del 2024. Oye, ¿y ya sabes si el señor Crispiano habló con Martín o no todavía? No tengo información al respecto, pero lo que sí le puedo decir es que Martín Torrijos representa garantía de trabajo eficiente, garantía de transparencia y garantía de mucha experiencia. Y los torrijistas, en una alianza con los socialcristianos y sectores independientes y torrijistas independientes que no tienen nada que ver con ningún partido, vamos a llevar a Martín. Hay un solo ganador en el 2024. Se llama Martín Torrijos. Ahora. ¿Eso le va a hacer un hueco al PRD? ¿Martín Torrijos? Déjeme decirle algo. Hay gente, yo sí coincido en algo. Yo sí creo que Gaby Carrizo va a ser presidente en el 2024. Yo sí lo creo. Pero no por las elecciones. Él va a perder estrepitosamente las elecciones. Pero entre mayo y julio del 2024, el presidente Cortizo puede renunciar y cederle y cumplirle el sueño de sentarse en el solio presidencial al señor Carrizo. Pero por la vía de las elecciones, olvídese, no lleva ninguna oportunidad. Esa es la única vía que tiene Gaby de llegar a la presidencia. Recuerda este programa. Yo la verdad es que me sorprendo cómo podemos venir a estos programas a hablar de esa manera tan irresponsable. Yo no me sorprendo. Yo lo que sí te tengo que decir, yo estimado televidentes, Hugo, y demás compañeros del panel, es que en el PRD vamos a cerrar fila con nuestro candidato. Mira, te puedo decir, Hugo, con toda honestidad. Sí. Y esto lo digo a nombre propio. Yo nací y crecí en un hogar torrijista. Mis padres son fundadores del PRD. Nunca se han ido para otro partido, nunca han conspirado contra el PRD. Yo he hecho militancia política en este partido desde los 18 años. He sido delegado 4 veces, miembro de directiva de corregimiento. Bueno, todos los cargos que puedo. Para ustedes, entonces, Torrijos es conspirador. Para nosotros, nuestro candidato es José Gabriel Carrizo y va a abanderar en ese relevo generacional del que hablaba. Pero para ustedes, entonces, ¿Torrijos es conspirador? No sé, pues pregúnteselo a él. No, pero usted acaba de hablar de conspirador. Toda aquella persona que conspire contra el PRD, usted ya sabe para mí lo que significa eso. El dogmatismo ese de que si no haces lo que yo digo, eres conspirador. Si no haces lo que yo digo, eres traidor. ¿Para qué existe Porque la yo democracia? nací en un hogar torrijista. Yo también nací en un hogar torrijista, fundadores del PRD. Y sigo del PRD. Yo también, sigo del PRD. Escúcheme, pero con una diferencia. Nosotros no vivimos, en mi familia no vivimos de la política. No vivimos de la política, no es nuestro negocio. Cada uno tiene su actividad productiva. Yo no me quedo claro. Entonces, además de eso, porque hay que ver qué actividad productiva se le conoce a la persona, al interlocutor. Si usted toda la vida ha vivido de la política, claro que usted va a estar dogmático y no importa quién quiera controlar quiera controlar el partido, usted se va a cuadrar. Para aclarar algo a los más de 700,000 miembros del PR que le acaban de faltar respeto al vocero de Martín Torrijos aquí diciendo que el militar en un partido político es porque tú estás emplanillado o porque tú dependes del PRD. Hombre, militar en un partido es ser parte de la democracia de un país. Militar en un partido es algo correcto. Militar en un partido es algo sano. Militar en un partido es algo patriótico. Cuando el partido es controlado por gamonales que no respetan la transparencia. Permítame esta hoja de papel. Creo que se llama el señor Fausto Miranda, uno de los héroes de la democracia, de estos voluntarios electorales, que hablaba de que pasaban lista. ¿Qué transparencia, qué militancia, qué honestidad? ¿Qué decencia tiene eso de pasar lista a los que vienen a votar? Yo no me quiero aclarar ese tema, porque lo he escuchado de varios voceros hablar eso. Hombre, los dirigentes en las comunidades se organizan
y tiene lista para hacer, oye, ya mi vecino ya votó, el compañero que está inscrito, que vive en calle tal, en calle cuarta, y verifican su lista. Eso no fue para ¿Es un control de voto o es un control de asistencia? No, ¿Qué es es? control de voto a los dirigentes de las áreas, para nada. ¿Y, Oye, ¿y eso es gratis o hay algo de por medio? Mira, Hugo, aquí no se ha perseguido a nadie, no se ha correteado a nadie, han querido sembrar esa cizaña de maldad para hacerle daño al PRD, y a mí me sorprende porque realmente todo el que ha participado en política sabe que la gente se organiza y los que son dirigentes tienen su listado la gente que va a votar. Eso es normal en todas las elecciones. Ahora, más allá de eso, el tema de la descentralización paralela que lleva semanas en primera plana y que cuando el presidente trató de aclararla dijo que él no manejaba ese tema. Después el vicepresidente también en estas pantallas trató de aclararlo y dijo que no era descentralización paralela, pero que él no manejaba el detalle. Vino después el director de la descentralización y se le dio mucho tiempo y a mí no sé, no me quedaron muchas cosas claras. ¿Nunca Esto- aterrizó? Yo te puedo hablar como... Yo soy un fiel creyente en la descentralización. Hace algunos años me tocó ser Ajá. corregidor de policía y trabajé muy de la mano de las juntas comunales. Y creo que existen los debidos controles para que esos recursos sean utilizados de forma correcta. De hecho, en estas primarias del PRD no hay ninguna denuncia de que fueron utilizados fondos para apoyar a determinados candidatos. ¿Usted coincide con ese argumento? Yo no es que coincida, yo tengo que esperar a que las investigaciones se hagan al respecto de qué ha pasado con el dinero de la descentralización paralela. Ahora, me sorprende que el vicepresidente diga que él no conoce el tema, si él hasta el 1 de febrero fue viceministro de la presidencia. Fue ministro de la presidencia y como ministro de la presidencia era presidente de la Junta Directiva de la Autoridad de Descentralización. Dejemos las ¿Cómo cosas que hasta no ahí por sabe? ahora, señores. Gracias por A acompañarnos. usted. Nosotros vamos a una pausa. Seguimos analizando la realidad nacional, ahora bajo una óptica especial, la de don Rodrigo Noriega, en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Don Rodrigo Noriega nos acompaña. Vamos a ver el país bajo la lupa tan especial que tiene él de ver nuestra realidad y que siempre nos sirve de alguna forma de guía de lo que está pasando en la actualidad nacional. Sí, don Danilo. Solo para corregir el hecho de que cuando llegó don Rodrigo, ¿no? Que Ricardo Martinelli también ha estado en 3 campañas. Ah, sí, es que él ha estado escuchando aquí el programa y estuvo pendiente de lo que usted le comentó a don Martín Torrijos. El presidente Martinelli, porque fíjese, él es aspirante a la presidencia También presidente. y también es candidato presidencial. Entonces, por respeto, le decimos presidente Martinelli. Pero uno se siente, cuando lo tiene al frente sabiendo que ya no es presidente y que aspira, uno siente la incomodidad. Fíjese que me pasó con don Martín, don Rodrigo. Bienvenido, muy buen día. Bueno, feliz domingo, Hugo, feliz domingo, Danilo, feliz domingo a la audiencia. Oiga, fíjese que en esta conversa con don Martín cerré diciendo, y yo te lo digo porque usted estuvo aquí de testigo en la grabación del programa, que noto a un Martín diferente al de las elecciones pasadas, pero usted también es observador y me puede decir si lo nota igual, diferente, más superficial, más profundo, más maduro, más imberbe. Usted me dirá. Bueno, yo diría dos cosas. A ver. Primero, lo sentí más político y más maduro a la vez. Ese es el Martín que usted ve. Sí, más político porque tiene más manejo, tiene más experiencia, participa en la Internacional Socialista, de una serie de foros latinoamericanos e incluso europeos, con mucha experiencia, mucho manejo de los debates actuales. Pero también lo sentí muy político de calificar sus respuestas, las tenía muy medidas. No te iba a decir que iba a poner de segunda a una mujer, no te iba a decir si iba a poner a alguien del PRD o no iba a poner a nadie del PRD, porque él tiene que tener el póker lo más abierto posible. Tener el póker lo más abierto posible implica que él está jugando con muchos imponderables en la política Claro, ¿no? en este momento. Perfectamente él en septiembre puede salir con alguien del PRD como vicepresidente, o perfectamente puede salir con algún independiente de vicepresidente. Y en este momento para él eso es una ventaja o es un hándicap en su contra. Es una ventaja. ¿Por qué? Una Explíqueme ventaja. eso. Porque él es el de los principales candidatos en este momento. No sabemos qué va a pasar en las próximas semanas, judicialmente hablando, con la primaria del Partido de Cambio Democrático, esa otra incertidumbre que hay. Él es el candidato que puede aprovechar esta incertidumbre para crecer su caudal. Ya se demostró que en el PRD el candidato del gobierno no tiene el gran apoyo del partido. De 196.000 de 731.000 personas no es tan convincente. Considerando que hubo mucha gente que no votó
Y gente que fue a votar y decidió no votar tampoco. Oiga, pero esto que usted me dice del PRD va en contravía de lo que dice la campaña de Don Gaby. Ellos dicen fue un récord histórico la cantidad de los que fueron a votar, que ganaron por una inmensa mayoría y que están en un PRD unido. Ellos ven, esa es la realidad que ellos están viendo. Bueno, digo, esa es la realidad que ellos tienen que vender. O sea, nadie va a decir, gané, pero pudo ser peor, pero nadie fue a votar, pero yo gasté 100 veces más plata que mi contrincante, y nadie va a decir eso. Oiga, me quedo pensando en la preocupación de don Martín, ahora que mencionamos a don Gaby, que él dejaba la preocupación de que él teme que en la campaña oficial se les pase por la cabeza de que pueden comprar la presidencia de la República. Fíjese que eso me sonó a fraude y él se cuidó mucho de no hablar de fraude, pero sí de que el dinero los llevara a repetir. ¿Usted lo ve igual o tiene una visión distinta? Hay dos tipos de fraude. Tenemos el fraude bobo, que es el fraude del día de la elección, el fraude de la urna que tiene votos metidos, el fraude de cuando estaban haciendo el conteo, había 10 votos para Hugo, pónselos a Danilo, apagaste la luz, se llevaron la comida, ese es el fraude bobo. Y el fraude inteligente, entre comillas, muy entre comillas, que es manipular los factores previos a la elección. Puesto con los fondos públicos, en este caso, en el caso de la primaria del PRD, votaron 20.000 personas con cédulas vencidas. Y otros factores, ¿no? La maquinaria de becas que hubo en Arreján, por ejemplo, que produjo ciertos resultados. Y, por ejemplo, la reserva de candidatos de diputados altamente impopulares. ¿Cómo lo vas a reservar en la elección final? Lo vas a reservar posiblemente metiéndolos en todas las papeletas posibles. O lo vas a reservar sacando competidores. No sabemos cómo va a terminar esto al final. Pero estamos en el preámbulo de un fraude inteligente, para utilizar su definición. Puede darse un fraude inteligente. No estoy diciendo que va a ocurrir, pero puede darse un fraude inteligente. Don Danilo Toro. Bien, con el presidente Torrijos abordamos un tema en concreto, porque él sacó la bandera de ser anticontrato minería. Y fue contundente, ha sido contundente en decir que él pedirá la no aprobación de ese contrato. Primero, quiero saber cuál es su valoración al respecto. Y segundo, quiero que revise este planteamiento. ¿Cómo llegar a tener un contrato de minería con sus defectos o sus virtudes, lo que pueda tener, sin que tuviéramos un código minero antes? Eso fue como, a mi criterio, poner la carreta delante de los bueyes. Y mi planteamiento es, para alguien como el presidente Torrijos, que en su momento dio concesiones mineras, ¿por qué no pensar en un momento como ese, como el otorgamiento de concesiones mineras, para tener una normativa totalmente nueva? O sea, algo que nos lleve a cambiar el enfoque, porque yo le tengo que confesar, yo he ido moviendo mi parecer sobre ese contrato, y lo digo abiertamente, no tengo ningún... En la medida en que lo he ido dominando, leyendo, conociendo, y cada vez me parecen notas de más mezquindad y de cierta ruindad. Así que quiero que lo valore tanto por el lado del contrato en sí como por el lado de la posición del señor Torrijos. Claro. Ok. Primer mensaje, el contrato es una basofia. Está mal hecho, es un contrato ruin, es un contrato mezquino, es un contrato comilla al Estado panameño. Y ambientalmente tiene sus problemas. ¿Cuál es el principal problema ambiental del contrato? Se basa en el estudio de impacto ambiental del 2011, el que se entregó al gobierno de Ricardo Martinelli. Toda la legislación ambiental ha cambiado. Se ha modernizado. Sabemos más cosas hoy, 2023, que lo que sabemos en el 2011 sobre el ambiente, pero nos vamos a guiar con eso. Dejo ese punto ahí. Y tomo el punto suyo, Danilo. No solo debió haber habido una nueva legislación minera, sino debió ocurrir un debate similar al que ocurrió durante el gobierno de Martín Torrijos sobre la ampliación del canal. Ese debate no se... Y ojalá hubiera habido un referéndum para decidir si este país es minero o no, con todos los debates y todo el intercambio libre de ideas que hubo sobre ese tema. Estamos tomando decisiones, me refiero al país, está tomando decisiones en manos del Estado sobre minería, sobre extracción de arena, sobre el río Chiriquí Viejo, sobre Mariato, sobre Portobelo, que son decisiones de muy largo plazo y de muy alto impacto, pero las están tomando en un twist, en un santiamén, en una oficinita
en el Ministerio de Comercio e Industria, en otra oficinita en el Ministerio de Ambiente, sin tomar en cuenta que esa decisión tiene un impacto intergeneracional, un impacto que va a afectar los ingresos del Estado por generaciones y que va a afectar la capacidad de Panamá para hacer otras cosas en el futuro. Ahora bien, yo en este tema del contrato y las concesiones que usted menciona, yo soy bien franco. Yo creo que la minera es una realidad con la que tenemos que bregar como Estado para que no nos salga más caro el remedio que la enfermedad y tratar de sacar el mayor beneficio posible como país. Esa es una realidad y de ahí en adelante las otras concesiones creo que debe haber una moratoria. Ese es mi punto de vista muy personal. Pero en las concesiones de las que usted habla allá en Portobelo, estoy preocupado uniéndome al sentir de esa población porque prácticamente todo el desarrollo, yo fui allá, prácticamente todo el desarrollo gira en torno a lo que se ha logrado en estos años. Y abrirle una extracción a un par de metros es ir a quedar como Chame, porque mañana presento un especial de Chame, se llama Lo que la extracción de arena se llevó. Hombre, ya está la isla Taborcillo, la John Wayne, prácticamente es un promontorio. Sí. Nada de eso existe por la extracción de arena, que según la información que yo tenía, eran 13 concesiones. Y el ministro de Ambiente me dice, no son 13, son 15. Y la mayoría son de políticos, de gente que ha estado ligada al poder. ¿Hasta cuándo nos va a dar este estado de cosas en el que hay un desarrollo hotelero, pero le estamos robando las playas al desarrollo hotelero, por poner un ejemplo? Le estamos robando las playas a todo el mundo. Hugo, lo de Portobelo son 14 millones de toneladas de arena. Esos son 140 barcos Neopanamax de arena. Eso no es para Panamá. No hay ningún proyecto en Panamá que pueda consumir esa cantidad de arena. 140. Vamos a exportarla en otra... Vamos a exportarla a alguna otra playa, en el Caribe, en Cancún, en Colombia, quién sabe dónde. Segundo, esa playa, de esa arena se alimentan peces, tortugas, langostas, camarones. Vas a acabar con la industria pesquera. De esa playa sirve como un rompeolas, como una protección de la zona de Costa Arriba, de Colón, contra las marejadas, contra las tormentas, o sea, les pega duro, pero sin esa arena le va a pegar peor. Y tercero, todo lo que es Isla Grande, todo lo que es el turismo, va a peligrar, porque esas aguas que son muy amistosas para el buceo, para nadar, etcétera, para el remo, para una serie de actividades, van a ser sumamente peligrosas, igual que lo que pasa en Chame, que súbitamente en Playa Corona, por ejemplo, trajeron mucha arena y ahora se forman unos remolinos ahí peligrosos. Y por eso tenemos un fin de semana así, otro también, gente ahogándose súbitamente a metros de la playa, porque le quitaron la arena. ¿Cuál es la salida inteligente aquí? ¿Declarar una moratoria, que no se renueven los contratos de extracción de arena submarina, ubicarlas en otro lugar? No sé. Uno, no debería haber contratos de extracción de arena submarina. Ya eso está comprobado que el daño ambiental y el daño socioeconómico es demasiado elevado. Tú le quitas la arena a una playa, no hay forma de sustituir eso. Y significa menos turismo, menos pesca, menos seguridad para la comunidad que vive ahí, porque está muy vulnerable a inundaciones, a viento, a un montón de cosas. Así que hay que identificar fuentes de arena continental para sustituir todo eso. Y ahí no nos saldría mucho como para exportar, pero por lo menos para la industria nacional. Claro, ¿no? Y además algo, Hugo, ¿Sí? El robó pero hizo. Y el tema de los diputados, de los políticos, eso hay que pararlo. La Constitución dice que los diputados, que los funcionarios no pueden tener relaciones económicas con el Estado. Y todos los días nos damos cuenta que dan tanques, cisternas, camiones volquetes, hay que revisar las concesiones de arena y hay una maravilla. Pero, ¿sabe qué? El tiempo se nos va y no podemos pasar por alto que esta semana el vicepresidente de la República habló y hacíamos la relación hace un rato como vicepresidente. Nunca tuvo una entrevista así face to face, cara a cara. Sí fue como candidato a vicepresidente, me tocó entrevistarlo a mí, pero hacíamos memoria, nunca lo hizo. Ahora como candidato, precandidato presidencial tampoco tuvo nunca una entrevista face to face. Ahora como candidato presidencial ya tuvo la primera y fue en pantalla telemetre, eso hay que decirlo. Había tantas cosas que hablar con él que estoy seguro que Atenógenes se con ganas y con muchas preguntas en el tintero, pero hablemos de lo que sí habló. No hay una descentralización paralela, lo que hay es fortalecimiento de la descentralización. ¿Por qué se ríe? Porque los políticos van a usar los términos más poéticos posibles. Ellos tienen asesores para esto. Eso no es un accidente, es una casualidad.
Eso no es una descentralización paralela, es un fortalecimiento esporádico, en fin, o sea. Pero qué casualidad que es un fortalecimiento solo de las juntas comunales del PRD, un fortalecimiento solo de los municipios del PRD. Don Danilo. Sí, nada más para que no quede por fuera del acta. ¿Qué? No solamente el problema de la extracción de arena, Ajá. hay que controlar, el problema de la proliferación de marinas. Hay algunas marinas que están teniendo Ay, Dios efectos mío. muy perjudiciales. Sí. Caso de San Carlos. Totalmente. Exacto. Pero vamos a los fenómenos políticos Bien. de esta semana. Vi a un presidente, vi a un vicepresidente, vi a un candidato. Es que ya usted lo ve presidente. No, no, no. No, yo no sé si le está traicionando la... Lapso lengua. No. Hay un lapso lengua, ok. Vi a un lo que pasa es que hemos tenido un presidente candidato. Cierto. Vi a un vicepresidente más que a un candidato. Es decir, desde su discurso de triunfo cuando votó, su discurso no es el del candidato, es el del que alguien que defiende la gestión de gobierno. ¿Cómo ve usted este doble papel en un mismo individuo? Es un solo papel. Este gobierno, si tuviéramos que ser sinceros en su denominación, es el gobierno Carrizo-Cortizo. Presidente Laurentino Cortizo ha sido un protagonista de segunda fila. Y el protagonista, ya sea de primera, el en close-up, o detrás de las cámaras, ha sido el vicepresidente Carrizo. Todo el mundo en el MERNI, como dice el profesor Cabrera, el Mercado Negro de la Información, te dice, bueno, pero es que este gabinete responde al vicepresidente. A la ministra tal la sacaron porque se va mal con el vicepresidente. No, tal cosa, los temas de medicamentos los va a manejar el vicepresidente. Usted me está diciendo que el que ha mandado ha sido el señor Carrizo y no el señor Cortizo. A todas luces, esa es la impresión que tengo. A todas luces, esa es la impresión que tengo. Y eso le beneficia en una campaña, esto sería de reelección, si usamos, Exacto, si tomamos como buena su no es continuidad, tesis. no es continuidad, sino es una copia al calco del gobierno que hemos tenido. Si queremos saber cómo va a gobernar Gabriel Carrizo, José Gabriel Carrizo, hay que ver lo que ha hecho hasta ahora. No es una incógnita. Es exactamente lo mismo lo que va a hacer. Y lo que ha hecho hasta ahora, ¿cómo lo califica usted o cómo lo evalúa usted? Mira, igual que el tema del submarino ese que fue a ver el Titanic. Una implosión catastrófica. Don Danilo. Bien, ¿no ocurre ese riesgo con el señor Torrijos? Ya él fue presidente, aspira a una reelección, ¿no lo ven con el mismo grado de riesgo que ve el señor Carrizo? Mira, en Hollywood dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Yo creo que el presidente Torrijos hizo un papel relativamente bueno en ese momento histórico. Había muchas condiciones a favor, la ampliación del canal, acababa de ocurrir la reversión. La comunidad internacional estaba muy dispuesta a apoyar a Panamá. También hubo sus excesos, Odebrecht, el tema de los 400 millones de dólares en impuestos que se condonaron de banismo, la militarización, etcétera. Pero las condiciones objetivas no son las mismas. Con esa respuesta, ni le pregunto entonces por Ricardo Martinelli, que es otro que quiere repetir. Pero es que las condiciones objetivas no son las mismas. Cuando Martín Torrijos fue presidente, la deuda pública de Panamá, que dejó Mireya Moscoso, bordeaba los 7.000 millones y él terminó con 10.000. Cuando Ricardo Martinelli fue presidente, recibió 10.000, dejó 19. Ahora empezamos con 50. Uy, oiga, a propósito de lo que se viene, muy cortito nada más esa música, dice que se acabó el tiempo. Viene la visita in situ de Gafi porque ya cumplimos con los 15 pasos. ¿Qué encontrará Gafi? Estamos cumpliendo con eso. Si hay una sentencia condenatoria, salimos de la lista. ¿Y usted qué espera? Yo espero que haya una sentencia. No te puedo decir en qué sentido, pero si hay una sentencia condenatoria, salimos de la lista. Ese es el único mensaje. Me está diciendo que mañana es lunes. Gracias, don Rodrigo, por visitarnos. Vamos a cerrar con un balance de este 2023. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Logros, retos en materia económica. Severo Sousa, expresidente de CONEP, nos acompañará. Un poquito en materia económica, dónde estamos, hacia dónde vamos, logros, retos. De pronto cerramos con algo de optimismo, ¿no? No sé. Don Severo Sousa, buen día, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Por lo menos tenemos un examen que nos viene a hacer in situ, Gafi, para ver si salimos de la lista. No sé si esto es bueno, es malo, tiene reservas. A ver. Es bueno definitivamente porque finalmente, no es la primera vez que va nuestra, llamémoslo misión o comisión de parte del gobierno a presentarse
ante Gafi a tratar de que acepten que se han cumplido con todas las peticiones que ellos hacen, pero es la primera vez en muchísimo tiempo que finalmente aceptan que de las 15 solicitudes, peticiones, o como se les llamen, que teníamos, tareas que teníamos para hacer, se han cumplido las 15. Entonces, eso hasta cierto punto lo que dice es, bueno, no sé cómo decirlo, es como que te graduaste, pero ahora viene la tesis, un poquito de eso. Entonces, la tesis es, tienen que venir a corroborar in situ que efectivamente esas 15 tareas que se han mostrado allá son como se dice. Para eso tendrán entrevistas, lo han hecho antes, con los diferentes sectores. Muchos lo hacen a través de gremios empresariales, también se van a sitios específicos, instituciones y demás. Yo no veo por qué esa visita debería salir mal. Yo lo veo muy optimista, creo que finalmente vamos enrumbados a salir finalmente de esta lista. Ojalá que por buen rato, porque no es la primera vez que salimos. Oiga, el tema aquí es que mi temor, el mío. Yo soy un hombre de fe, de esperanza, pero soy bien práctico. Mi mamá me enseñaba a barrer, pero después que yo terminaba de barrer, ella revisaba y decía, aquí no barriste bien, tenía que recoger. Al final nunca aprendí a hacerlo bien, le voy a ser franco. Mi temor es que ahora que vengan nos digan, aquí le faltó, allá le faltó, porque nuestra experiencia con estas listas es que se sacan haces bajo la manga a cada rato. Yo lo digo como para mí, siempre nos ha pasado eso. ¿Usted no alberga ese temor también? Digo, es un temor válido, es un temor real, porque además, como tú bien lo dices de alguna manera, esto es un tema político internacional. Entonces, dependiendo de la situación política por la que estemos atravesando, en ese momento que vengan a hacer una visita, digamos que la inspección será más o menos rigurosa. Y cuando tú quieres encontrar, como tú bien dices, cuando tú quieres encontrar un poquito de polvo detrás de un sofá o lo que sea, lo vas a encontrar. Entonces hay que ver hasta qué punto ellos van a venir con esa intención, ¿no? El efecto sobre el ámbito económico es importante. Sumamente. Porque hay que recordar que la primera maniobra de Laurentino Cortizo como presidente es viajar a Estados Unidos para solicitar una acción financiera que respaldara su gestión entrando al gobierno, pero lo primero que hace es decirle a todas las calificadoras y a todos los actores financieros de perfil internacional, nosotros vamos a resolver todos estos problemas que tienen que ver con opacidad, con transparencia, con Gafi, con todo esto que tiene que ver con la justicia. Es decir, pocas personas recuerdan que ese fue el primer compromiso que él hace siendo presidente. ¿Cómo ve usted ahora eso en esta fecha? ¿Todavía está a riesgo el gobierno con respecto a esta promesa o usted se siente confiado en que el gobierno cumplió con lo que tenía que cumplir desde esa fecha? Junio de 2019. Bueno, yo creo que definitivamente, y no se puede tapar el sol con un dedo, no se ha cumplido o todavía hay pendientes en esos temas. Sí creo que el gobierno, sobre todo post-pandemia, porque durante la pandemia aquí, esa es otra realidad que todos conocemos, sobre todo en la parte económica, aquí la parte económica estuvo en parálisis. O sea, la detuvimos totalmente, nos dedicamos al tema solamente salud, que no se puede cuestionar tampoco porque la salud pues, debe ser lo primero, pero dejamos de lado muy atrasado el tema económico y nos está costando muchísimo recuperar una serie de condiciones en ese sentido. Y yo creo que en ese orden de ideas, el gobierno sí tiene algunos pendientes o tiene pendientes que en el orden de ideas que planteaba Hugo va a depender mucho de la intención que traigan o la buena voluntad, si queremos llamarlo así, que traigan la gente de la Gafi que viene a inspeccionar in situ. Porque tal vez el balance sea más positivo que negativo en esos temas de lo que ha estado haciendo el gobierno. Pero hay pendientes, claro que hay pendientes. Hablemos de esos pendientes, porque estamos a mitad de año, es un año preelectoral, ya la política está en su efervescencia en este país en este momento. ¿Qué hay de ese Panamá permanente que no podemos perder de vista y que las autoridades no deben perder de vista y que tenemos como reto para cerrar el año 24?
Bueno, seguimos teniendo como gran reto el tema de la recuperación de empleos, a pesar de que nosotros hemos bajado, tuvimos casi un 20% durante el año de la pandemia 2020 de desempleo, 18.5, algo así, 19 eran las cifras oficiales. Sí. Hemos bajado hoy en día, se está hablando de un 9,5, eso es una gran reducción. Seguimos estando por encima de lo que estábamos antes, seguimos estando muy por encima de cuando tuvimos aquí casi pleno empleo, que se hablaba de un 4,5%. Estamos por encima a lo malo que fue el 19, que era 7% de desempleo. Sí, estamos por encima. Sí. Por eso, bueno, por eso decía estamos por encima de antes, pero muy por encima de ese 4,5%. Y tenemos que buscar la forma de, junto con sector privado, se han hecho 1000 planteamientos. Ustedes recordarán que durante toda la pandemia el Consejo Nacional de la Empresa Privada estableció una comisión junto con el gobierno que ayudó de alguna manera a algún tipo de reactivación, pero no solamente en la reactivación. Yo creo que efectivamente hemos entrado en el periodo de reactivación, muy lento, pero hemos entrado en ese periodo de reactivación y toca cómo acelerarlo y sobre todo que sea sostenible, porque aquí hay un problema con eso de la sostenibilidad. Sí, minería, el contrato, ¿se debe aprobar o se debe rechazar para ser mejorado? 100% se debe aprobar. 100% porque, o sea, no hay un contrato perfecto. Y yo creo que nosotros a veces nos equivocamos en ese sentido buscando cosas perfectas, por un lado, y por otro lado, la animadversión que tiene el gobierno, eso es otra realidad, o sea, eso no se puede esconder. Este gobierno tiene una animadversión acumulada que los políticos en este momento de oposición, me refiero, aprovechan, porque es el periodo electoral, para sacarle ventaja a cualquier cosa que pueda causarle ruido al gobierno. Yo creo que nosotros debemos poder separar la parte política de la parte práctica y la parte económica y social que incluye este contrato. Un par de cositas antes. Tenemos que estar claros en que venimos de un contrato existente, de una inversión existente. Esto no es, como se ha tratado de hacer ver también por activistas, un desarrollo nuevo o sea, tú puedes estar en contra de la minería, perfecto, eso es el derecho de cada quien, pero tenemos que separar el desarrollo de la minería o si queremos seguir siendo o ir hacia ser un país minero o desarrollar una nueva política minera, lo que sea, de este contrato en particular. Tenemos que poderlo ver de forma aislada porque es un caso aislado. Aquí hay una inversión dicen, entre 8 y 10 mil millones de dólares. Aquí hay 47,000 empleos aproximadamente en juego. La mayoría son o están relacionados con áreas rurales que no impactan directamente aquí en la capital y tal vez esa sea parte del problema. A veces somos un tanto egoístas con eso. Estamos muy acostumbrados a que la franja canalera es la que se beneficia directamente de este tipo de inversiones, no de afuera hacia adentro. Pero usted conoce bien Colón. ¿Colón ha estado mejor con la minería? Colón, ahí viene parte del tema. La parte que quiera de Colón, cualquiera, sí. De esquina a esquina. Donoso y Omar Torrijos está mejor de lo que estaban antes. No está como debieran estar, por un tema muy particular que tiene que ver tal vez, no es exactamente lo mismo, pero tiene que ver al final ¿Y el resto de la provincia? Con el tema, pero es que la mina queda en esa parte de Colón, no queda en la ciudad de Colón. Y la ciudad de Colón no se termina de beneficiar de la mina porque no pueden llegar, porque la carretera que debería unir a Colón desde hace esa cantidad de años, no se ha hecho con ninguna administración. ¿Por qué no hay una carretera que una el puerto o la parte donde está la mina en este momento con el resto de Colón? Porque los gobiernos son retos que tenemos. Exacto, porque no tiene, ese es el tema al final. No, son retos Entonces, que tenemos como esas país. son las cosas que queremos que haga la empresa privada. ¿Por qué la tiene que hacer la empresa privada? Pero fíjense, a mí lo que me preocupa de todo lo que me ha dicho y toda la argumentación que me ha dado, que tiene su valor, es la siguiente. Que el contrato esté heredando el desgaste político del gobierno. Eso sí es grave. Claro, eso para mí... Porque eso estaría enturbiando el debate. Eso para mí es una realidad que van a tener que ver cómo afrontan durante este periodo de la Asamblea. De hecho, yo creo que gran parte, esta es una apreciación muy personal, gran parte de la demora que hubo fue casualmente, la demora que hubo en la negociación me refiero, fue casualmente por ese desgaste que tú mencionas, temas particulares en la mesa, lo que entiendo, pero hay cosas, por ejemplo, yo el otro día discutía con alguien y decía, es que no hay transparencia. Wait. ¿A qué le llamamos transparencia?
ustedes que tienen mucho tiempo en esto también y están muy conscientes de todos estos temas, ¿ustedes conocen algún contrato que se haya publicado en la página web por más tiempo que ese? Yo ni siquiera conozco uno que se haya publicado de una concesión, creo que es el primero. Sí, este es una clara... Pongámosle un ganchito ahí. Pongámosle un ganchito Entonces, ahí. ¿a qué nivel de transparencia es que queremos llegar? ¿A todo el pueblo quería estar metido en la mesa de negociación? Eso nunca ha pasado, eso no puede pasar. Bueno, don Rodrigo Noriega planteaba, ojalá hubiera habido un referéndum, dijo él. Pero un referéndum sobre un contrato No, sobre privado. la minería. Sobre minería. Por eso, separemos cosas. Claro. Una cosa es el contrato de una inversión existente y otra cosa es nuestra política minera y hacia dónde queremos ir. Si sobre Pero la pusimos política la minería, carreta delante Ahora, de los bueyes. teniendo porque- esa realidad, es el momento de decidir. ¿Nos quedamos con esta y decidimos como país el resto? ¿Entramos en una moratoria con el resto? mire, ¿Es el momento? Yo no sé si el tema es moratoria o no, pero yo sí estoy de acuerdo con lo que estás planteando y creo que es lo que me dice que dijo el señor Noriega, pero lo ha planteado la Cámara, lo ha planteado CONEP, lo han planteado gremios. Tenemos que entrar ya en el momento de revisar nuestra política minera para futuros contratos. Este contrato en particular, estamos hablando de una inversión de 8 a 10 mil millones de dólares ya hecha, que le representa al país muchos beneficios que no se los representaba con el contrato anterior. Entonces, en ese sentido, yo también digo, el contrato nuevo es mucho mejor que el anterior. Alguien sale y me dice, no, pero es que Panamá debería tener 51% de las acciones. ¡Wow! Dejemos el tema hasta ahí y cerremos en estos minutos finales con la descentralización paralela, porque ahora entramos en el debate de si existe o no existe, o el fortalecimiento, o cómo le llamamos. ¿Usted se siente cómodo con esto? No, ese es parte de los pendientes que decíamos que hay. O sea, definitivamente la percepción que hay del gobierno es muy baja y muy mala en cuanto a que se usen los fondos de forma correcta. La descentralización como tal, yo creo que, y estoy de acuerdo con, creo que fue el presidente Temístocles Rosas de APD que lo mencionaba y también el de CONEP, yo estoy de acuerdo que la descentralización como tal, el concepto es bueno. El problema es cómo se está aplicando. Porque además, si no me equivoco, en la ley dice claramente de alguna forma que debe ser de forma equitativa, razonada. Entonces, si yo aguanto por X o Y razón, porque siempre va a haber alguna forma de justificarlo y a lo mejor es cierto, no lo sé. Aguanto fondos y luego los distribuyo en X momento particular a cierta gente particular, hombre, yo no puedo pretender que la gente piense que lo estoy haciendo bien. No es solo hacerlo bien, es parecer que lo hago bien, eso Exacto. es importante. Pero decía don Danilo, que usted conoce muy bien Colón, Barrio Norte ha recibido 14 millones de dólares. Algo tiene que verse de esos 14 millones, ¿usted lo ve? Absolutamente no. Y no soy yo el único. Y es parte entonces de lo que hablamos. Al final del día, bueno, son dos cosas diferentes, pero nuestras autoridades, sobre todo las electas, tenemos que tener mayor cuidado en qué elegimos. Yo no sé si, esto es duro de decir, pero a veces pareciera que la gente elige por dos razones. Uno, por llevarle la contraria a X o Y, y dos, por la esperanza de que Z me dé algo. No por lo que realmente vayan a hacer, porque se repiten cosas y uno dice, bueno, ¿dónde está el beneficio de que esa persona haya vuelto a salir, se reelija o esté allí? ¿Dónde están esos 14 millones? ¿Dónde están los 20 y tantos millones que ha generado Donoso, el municipio de Donoso? ¿Dónde están? Se debería ver muchísimo más. De ahí que nuestra mentalidad al momento de elegir tiene que cambiar. Decidimos el presente y el futuro del país. Correcto. De tus hijos, de mis hijos y el tuyo, el mío, en este momento. Gracias por acompañarnos esta mañana, don Severo. Ustedes, gracias por la sintonía, don Danilo. Gracias por su análisis también. El programa completo esta tarde lo puede ver, 3 de la tarde, en Eco TV, también disponible en nuestras redes sociales. El próximo domingo tenemos compromiso nuevamente porque ya entramos en el último año de esta asamblea, a propósito. Así que pendientes de lo que tendremos el próximo domingo en Debate Abierto y Voto 24, que se suma a todas estas acciones y movimientos políticos que nos llevarán a la elección de las próximas autoridades. Feliz fin de semana, bendiciones.